¿Qué pasaría si un humilde grano de sal contuviera la clave para el poder espiritual, el misterio divino y las promesas eternas? A lo largo de la historia, este pequeño e insignificante mineral ha moldeado pactos, realizado milagros y simbolizado la fidelidad perdurable de Dios. Desde los antiguos israelitas acampados bajo un cielo estrellado del Medio Oriente hasta Jesús declarando: «Ustedes son la sal de la tierra». El significado de la sal trasciende lo ordinario. Pero, ¿por qué es así? ¿Qué secretos se esconden dentro de sus cristalinos granos? ¿Y cómo puede algo tan simple convertirse en un arma espiritual poderosa? Acompáñame mientras desvelamos las verdades ocultas de la sal en la Biblia, su papel como pacto, como purificador e incluso como arma en la guerra espiritual. Si esta historia resuena contigo, no olvides darle me gusta, comentar, suscribirte y compartir este video para ayudar a difundir la profunda sabiduría y el misterio de la sal, tal como se revela en la palabra de Dios. Exploremos juntos este increíble viaje. En la quietud de la noche, bajo un extenso cielo del Medio Oriente pintado con 1000 estrellas, los antiguos israelitas se reunían alrededor de sus fogatas. Los vientos del desierto susurraban secretos que solo el tiempo y la fe podían descifrar, y entre ellos yacía un elemento tan común, pero tan profundo, que cargaba con el peso del misterio divino, la sal. Este humilde mineral, encontrado en las profundidades de la tierra y la espuma del mar, era más que un condimento para su pan. Era un pacto, un arma y un símbolo del poder perdurable de Dios. La historia de la sal como arma espiritual comienza con su lugar en los textos sagrados de la Biblia. Cuando Dios estableció su pacto con su pueblo, la sal desempeñó un papel crucial. En el libro de Levítico, capítulo 2, versículo 13, el mandato es claro: sazonen con sal todas sus ofrendas de cereales. No dejen de poner la sal del pacto de su Dios en sus ofrendas de cereales, añadan sal a todas sus ofrendas. Para el ojo no entrenado, esto podría parecer un detalle menor, pero en la cultura y el simbolismo de la época, era monumental. La sal era incorruptible, duradera y pura. Preservaba los alimentos, evitando la corrupción, tal como el pacto de Dios preservaba a su pueblo de la corrupción espiritual. Cada grano de sal añadido o una ofrenda era un testimonio de la promesa eterna de Dios, un vínculo inquebrantable por el tiempo o las circunstancias. La importancia de la sal trascendía sus propiedades físicas. En un mundo donde la conservación era una lucha diaria, la capacidad de la sal para prevenir el deterioro se convirtió en una metáfora del poder sustentador de Dios. Simbolizaba la vida frente a la decadencia, la pureza en un mundo contaminado por el pecado y la permanencia en un universo marcado por el cambio. Añadir sal a una ofrenda era declarar fe en la naturaleza inmutable e incorruptible del pacto de Dios. Este acto pequeño pero significativo unía lo terrenal con lo divino, lo mundano con lo eterno. Siglos después, el mismo Jesús evocaría la imagen de la sal para enseñar a sus discípulos. Ustedes son la sal de la tierra, declaró en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 13. Esta declaración, cargada de significado, asignaba a sus seguidores un deber sagrado. La sal, pequeña y discreta, tenía una influencia inmensa. Podía realzar el sabor, preservar lo bueno e incluso purificar. De la misma manera, los seguidores de Cristo estaban llamados a vivir vidas que influenciaran al mundo para el bien, preservando la justicia y purificando lo corrupto. Perder su salinidad significaba perder su propósito, su capacidad única de impactar al mundo. Sin embargo, el significado de la sal va más allá de su simbolismo. En la guerra espiritual, la sal se convierte en un participante activo. Abundan las historias sobre el uso de la sal en rituales de protección y purificación. Una de estas historias se desarrolla en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículos 19 al 22, donde el profeta Eliseo se encuentra con una ciudad atormentada por agua imbebible. La gente, desesperada por alivio, clama al hombre de Dios.
La solución de Eliseo es sorprendentemente sencilla. Arroja sal al manantial y declara: esto es lo que dice el Señor, yo he sanado estas aguas. Nunca más causarán muerte ni harán estéril la tierra. Y así fue. El agua se purificó, la tierra fue restaurada. La sal, en las manos de un profeta, se convirtió en un instrumento del poder milagroso de Dios. Imagina la escena, una multitud reunida alrededor del manantial, con sus rostros marcados por la desesperación. El sol ardía en lo alto, y el suelo seco bajo sus pies reflejaba su propia desesperación. Mientras Eliseo levanta el pequeño cuenco de sal, murmullos recorren la asamblea. ¿Cómo podría algo tan ordinario traer liberación? Sin embargo, cuando la sal toca el agua, ocurre una transformación. El manantial, antes amargo, fluye dulce y lleno de vida, un recordatorio tangible de que incluso los elementos más simples se vuelven extraordinarios cuando están impregnados del propósito de Dios. La gente bebe profundamente, su sed se sacia, su esperanza se renueva. El acto de purificación es tanto físico como espiritual, un testimonio del cuidado de Dios por cada aspecto de sus vidas. Pero la narrativa de la sal se extiende aún más, entrelazada con el tejido mismo de las relaciones humanas y la intervención divina. La sal era una mercancía de inmenso valor, a menudo utilizada como moneda, y su presencia en una mesa simbolizaba confianza y lealtad. Compartir sal era compartir un vínculo. Esto se observa en la antigua práctica de los pactos de sal, acuerdos sellados con un pellizco de sal para significar una promesa inquebrantable. Cuando el pacto de Dios se menciona como un pacto de sal, no solo significa su naturaleza eterna, sino también sus aspectos profundamente personales y relacionales. Las promesas de Dios no son decretos distantes, sino compromisos íntimos, como un amigo compartiendo una comida en tu mesa. En el ámbito espiritual, la sal a menudo se utiliza como un arma contra las fuerzas del mal. Se cree que sus propiedades purificadoras expulsan la corrupción y la influencia demoníaca. Tanto las tradiciones antiguas como las prácticas modernas emplean la sal en oraciones y rituales, invocando su poder santificador para limpiar hogares, santificar espacios y proteger contra ataques espirituales. No es la sal en sí la que tiene el poder, sino la fe y la autoridad detrás de su uso. Cuando los creyentes esparcen sal y oran en el nombre de Jesús, están empuñando un arma de fe, declarando el triunfo de la pureza de Dios sobre la corrupción del enemigo. Un relato moderno cuenta la historia de una familia acosada por disturbios inexplicables en su hogar, objetos que se movían solos, ruidos inquietantes en la noche y una pesada sensación de opresión. Buscando ayuda, llamaron a un pastor conocido por su ministerio de liberación. Armado con oración y un simple cuenco de sal, el pastor recorrió la casa, esparciendo sal en cada rincón y ordenando a la oscuridad que huyera en el nombre de Jesús. La atmósfera cambió. La paz reemplazó al caos. Lo que antes era una casa de temor se convirtió en un santuario de la presencia de Dios. La familia, antes cargada por lo invisible, ahora vivía en libertad y luz. Su testimonio un poderoso recordatorio de la autoridad de Dios sobre todos los ámbitos. Esta es la verdad oculta de la sal en la Biblia, es tanto ordinaria como extraordinaria. Nos recuerda el pacto de Dios, nos llama a vivir vidas de influencia y nos equipa para la batalla espiritual. Cada grano es un testimonio de la fidelidad de Dios y un arma contra las fuerzas que buscan destruir. Al reflexionar sobre el papel de la sal, somos invitados a una comprensión más profunda de la naturaleza de Dios. Él utiliza lo simple para confundir a los sabios, lo humilde para vencer a los poderosos. Así como transformó la sal en un símbolo de su promesa eterna, nos transforma a nosotros, imperfectos y frágiles como somos, en vasos de su gloria. A través de la fe, nosotros también nos convertimos en sal, preservando, purificando e influyendo en el mundo para su reino.
Consideremos también la naturaleza comunitaria de la sal. En el mundo antiguo, compartir sal era un signo de amistad y pacto. Partir el pan con alguien sazonado con sal era selar un vínculo de confianza y lealtad. Esta práctica profundiza nuestra comprensión de las palabras de Jesús en la última cena. Cuando partió el pan y compartió la copa, estableció un nuevo pacto, uno que llevaba la esencia del significado de la sal, duradero, preservador, inquebrantable. Como sus seguidores, somos invitados a participar en este pacto, a vivir vidas que reflejen su pureza y permanencia. La narrativa de la sal incluso encuentra su lugar en la lucha cósmica entre el bien y el mal. Así como la sal preserva lo bueno, resiste las fuerzas de la decadencia y la destrucción. Esto la convierte en una metáfora adecuada para el papel del creyente en la guerra espiritual. Al permanecer firmes en la fe, actuamos como sal en un mundo en descomposición, preservando lo que es justo y resistiendo la corrupción del pecado. En este sentido, la sal no es solo un símbolo, sino un llamado a la acción, un desafío a vivir vidas que reflejen el poder transformador de Dios. El poder transformador de la sal también nos recuerda la capacidad de Dios para usar lo ordinario para lograr lo extraordinario. Consideremos la historia de Naamán, el general sirio aquejado de lepra, que fue sanado a través del simple acto de lavarse en el río Jordán. Aunque la sal no se menciona explícitamente en esta historia, su principio resuena profundamente. Las instrucciones de Dios a menudo desafían la lógica humana, pero revelan su poder y soberanía. De la misma manera, el uso de la sal en las prácticas espirituales nos desafía a confiar en los métodos de Dios, sin importar cuán humildes o mundanos puedan parecer. Para profundizar en la dimensión espiritual de la sal, consideremos su papel en la consagración. En el libro de Números, capítulo 18, versículo 19, Dios habla de su pacto de sal con Aarón y sus descendientes, otorgándoles una porción duradera de las ofrendas sagradas. Este pacto no se trataba solo de provisión, era un vínculo perpetuo de santidad y servicio. La sal consagra y aparta, un recordatorio de que el pueblo de Dios está llamado a ser santo como Él es santo. Cuando la sal se utiliza en las prácticas espirituales de hoy, evoca este antiguo acto de consagración, declarando espacios, objetos y personas como dedicados al propósito de Dios. Así que, la próxima vez que alcances el salero en tu mesa, detente y recuerda, en ese pequeño grano cristalino se encuentra una historia de pacto, poder y propósito. Es una historia que se extiende desde los desiertos del antiguo Israel hasta la cruz del Calvario y hasta los hogares y corazones de los creyentes de hoy. La sal es más que un mineral, es un arma espiritual, una verdad oculta esperando ser desenterrada por aquellos que tienen ojos para ver y fe para creer. Y ahí lo tienes, la increíble y oculta verdad de la sal en la Biblia. Desde su papel en los antiguos pactos hasta su uso como arma espiritual, la sal nos recuerda las promesas eternas de Dios, su poder para purificar y su llamado para que seamos una fuerza preservadora en el mundo. Mientras reflexionas sobre esta historia, deja que te inspire a vivir como la sal de la tierra, llevando luz, esperanza y justicia a donde quiera que vayas. Si este mensaje tocó tu corazón, te animo a darle me gusta, comentar, suscribirte y compartir este video con otros, para que ellos también puedan descubrir estas poderosas verdades. Difundamos juntos la palabra y seamos una bendición para el mundo. Y mientras nos despedimos, que Dios te bendiga y te guarde, que su rostro brille sobre ti y te muestre su gracia, que Él alce su semblante sobre ti y te dé paz. Ve en paz, y que el Señor esté contigo siempre. Amén.